Padre Celestial, aquí está tu hija. Es ese instrumento, Señor, que en esta cuaresma, Señor, tú has utilizado para hablar a este pueblo, a esta comunidad de San Bernardo. Hoy te pedimos, Señor Jesús, humildemente, que tú, Señor Jesús, la unjas de pies a cabeza con tu Santo Espíritu, Señor. Que ella, Señor Jesús, sea esa vasija, Señor Jesús, que estás utilizando y que en esta noche vas a utilizar para tener ese encuentro vivo y real contigo, Señor Jesús. Que a través de ella, Señor Jesús, de esas palabras que tú vas a poner en sus labios, de esa alabanza, Señor, de esa oración que tú vas a poner en sus labios, Señor, vayamos todos a tus pies, Señor Jesús. Que tengamos ese verdadero encuentro contigo, con ese Jesús vivo, con el Jesús resucitado. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, quien es Dios que vive y reina por los siglos y siglos. Amén. Buenas tardes una vez más, ¿cómo estamos mis hermanos? Bendito sea el Señor, qué bueno que están aquí. Vamos a hacer un pequeño resumen de la clase de ayer. ¿Quién estuvo aquí ayer? Bueno, en el otro salón, ¿verdad? Pero estuvimos aquí. ¿De qué se trató la enseñanza? ¿Qué se les quedó? ¿Qué fue lo que el Señor les impactó su corazón? A ver. Seguir a Jesús. ¿Y qué es necesario para seguir a Jesús? Conocerlo. ¿Qué más? Tomar nuestra ¿qué? Nuestra cruz. ¿Qué más se les quedó de ayer? Dejar todo para seguirlo a Él. ¿Y estaremos dispuestos a dejarlo todo? Como Él lo hizo. Hay que pedirle al Señor que a través de esta cuaresma nos abra el corazón, nos abra la mente para poder realmente cumplir su voluntad, hacer lo que Él quiere que hagamos y no lo que yo con mi egoísmo quiero hacer. ¿Amén? Amén. Bueno, pues esta noche, la última de esta semana, mi última enseñanza con ustedes por esta cuaresma, vamos a hablar un poquito acerca de la conversión. ¿Cuántos convertidos o convertidas hay aquí? Levante la mano, no tenga miedo. Todos los que estamos aquí somos convertidos. ¿De qué te has convertido tú? ¿O a qué te has convertido? ¿Entendemos la palabra conversión? ¿Qué quiere decir conversión? Un cambio, ¿verdad? Si yo voy caminando hacia este lado, una conversión es darme la vuelta totalmente y cambiar la dirección. Y eso es lo que Jesús viene a hacer en nuestras vidas. Cuando tú y yo íbamos por el camino equivocado, de una manera o de otra llegó a nuestras vidas. De una manera o de otra te hizo entender, nos hizo entender que íbamos por el mal camino, por el camino del egoísmo. Tal vez tú eras como yo era una católica y según yo era una buena cristiana. Yo no robaba, yo no mataba, yo no cometía adulterio, así es de que yo no necesitaba mucha conversión. Yo iba por el camino, según yo, el buen camino. Pero una vez que me encontré con Jesús, Jesús me encontró, mejor dicho, tal vez como Zaqueo, nos leía la hermana el Evangelio, ¿no? Zaqueo quería ver a Jesús, quería conocerlo, pero era de estatura baja. Y dice, oh no, esta oportunidad yo no me la pierdo, ¿verdad? Y entre tanto tumulto y tanta gente,
no alcanzaba a ver a Jesús, por más que brincaba. Yo me lo imagino brincando y queriendo ver a Jesús. Dice, ya sé, voy a subirme al árbol. Y para que nadie le estorbara, se subió y de allá alcanzó a ver a Jesús. Jesús, en su infinito amor, lo alcanza a ver allá trepado en el árbol. Y le dice, Zaqueo, baja de ahí, que hoy quiero hospedarme en tu casa. Imagínate el gozo y la alegría de Zaqueo. Imagínate aquellas emociones que al fin aquel que tanto quería conocer quiere llegar a su casa. ¿Y qué dice la Escritura? Que empezaron a decir los fariseos. Este que se dice el Mesías come con los pecadores, se junta con las prostitutas. El Señor llega a la casa de Zaqueo y ahí inmediatamente vemos la conversión de Zaqueo. ¿Qué es lo primero que exclama Zaqueo? ¿Que va a repartir qué? La mitad de mis bienes lo voy a dar ¿a quién? A los pobres. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús estaba en pro de los pobres, de los necesitados. Y en ese momento él reconoció que necesitaba y tal vez en su corazón se daba cuenta de todo lo que había robado. Tal vez por acá debajo de la mesa, ¿no? Un billetito o dos, o quién sabe cuántos, ¿verdad? Pero él había hecho una fortuna. Y en ese encuentro, con esa mirada y con ese llamado de Jesús, él se da cuenta que ha hecho mal. Se da cuenta que está en pecado y está dispuesto a cambiar. Y está dispuesto a remunerar a todos aquellos que él mismo dice, si alguien le he cobrado de más, le regresaré. ¿Cuántas veces? 4 veces más. 4 veces más. Fíjate qué generosidad. Nosotros, ¿qué hiciste tú el día que te encontraste con Jesús? ¿De qué te diste cuenta? Es tremendo cuando tú te encuentras con el Señor. ¿Por qué? Porque ante el Señor no hay máscaras. Porque ante el Señor no hay disfraces. Porque no te puedes esconder de Él. Porque su mirada penetra hasta lo más profundo de tu corazón y te hace ver lo que eres, lo que has hecho. Esta tarde quiero compartir un poquito con ustedes de una enseñanza del Papa Benedicto XVI. Y Benedicto XVI nos dice, la conversión consiste en creer en la muerte y resurrección de Jesús como realidades que se han dado para cada uno y que solo de la mano de Cristo es posible conocer y vivir la riqueza de su amor, dijo el pontífice. ¿Ustedes se acuerdan de Saulo? Saulo, nos dice, se convirtió porque gracias a la luz divina creyó en el Evangelio. Y en esto consiste nuestra conversión, en creer en Jesús muerto y resucitado y abrirse a la iluminación de su gracia. ¿Cuántas veces el Señor nos llama y nos vuelve a llamar y nos vuelve a decir y nosotros sordos? ¿Cuántas veces
nos dice, vas por mal camino. Y tal vez no te lo dice de una manera directa con la voz de Dios, pero nos lo dice a través de los demás muchas veces. Nos dice y nos llama de una manera o de otra. Y nosotros, oídos sordos. Para entender lo que le sucedió al apóstol mientras se dirigía a Damasco, tenemos dos tipos de fuentes. La primera y la más popular son los 3 relatos de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en los que narra lo acaecido. Y el segundo tipo de fuente son las mismas cartas de San Pablo. Después de su experiencia y de su encuentro, él relata él mismo su encuentro con Jesús. Que nunca habló sobre detalles de este evento porque quizás pensaba que todos conocían ya su historia esencial. Todos sabían que se había transformado, que había sido un perseguidor de los del camino, así se les llamaba, en aquel tiempo era la secta de los del camino. Y los perseguía, y él pasó de ser perseguidor a ser apóstol ferviente de Cristo. Fruto no de una propia reflexión, sino de un evento tremendo, fuerte, un encuentro con aquel resucitado. Vamos a la Sagrada Escritura. Hechos 9. Y vamos a empezar desde el 1. Y dice la palabra, ¿cuántos trajeron su Biblia esta noche? A ver. ¿Ya estamos ahí? Hechos 9, empezamos desde el versículo 1 y dice así. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía desde el cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión, Ananías. Respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos
para que recobrara la vista. Palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? El centro de la narración de San Lucas en ese encuentro con Cristo, que cambió profundamente la vida de Saulo. Cambió profundamente la ruta de la vida de ese hombre. Y en este sentido se puede y se debe hablar realmente de una conversión. Sin embargo, preciso los detalles a los que hace referencia este evangelista. La luz del cielo, la caída a tierra y la ceguera. Se dice popularmente que Saulo se cayó, ¿de dónde? De un caballo. La narración dice, ¿un caballo? No lo menciona para nada. Es una asunción nada más que se hace, se asume que así fue, ¿verdad? Pero lo importante en este caso, ¿qué fue lo primero que él vio camino a Damasco? La luz. Una luz tremenda que lo dejó ciego. En segundo, escucha ¿qué? La voz del mismo Jesús. Él en vida no conoció a Jesús, pero había oído hablar de él. Había escuchado de sus milagros y de todo aquello, pero él era un hombre muy de la ley y era muy observador de la ley. Y en aquellos tiempos, aquellos seguidores de Jesús no eran más que una ola de entusiasmados que andaban siguiendo a Jesús. Y los dirigentes de la iglesia en ese tiempo no los admitían. Era una secta para ellos. Eran unos locos que andaban por ahí. Y muchos pensaban que iba a pasar pronto, que en un tiempo todo eso, una vez que muriera Jesús, se iba a quedar todo en paz. Y Saulo, celoso de las leyes de la iglesia, de todo esto, perseguía a aquellos cristianos, porque no eran de su religión, no eran de su comunidad, eran desconocidos que andaban alborotando a la demás gente. Y eso era como así lo veía él. Sin embargo, Jesús ya lo tenía escogido. Y le da ese momento de prueba. Me llama la atención que le dice, lo deja ciego. Y fíjate, todo esto es simbólico. ¿Cuántos días estuvo en ayuno? 3 días. 3 días. En el versículo 9, ahí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Esto quiere decir simbólicamente 3 días. ¿Cuánto le llevó a Jesús resucitar de la tumba? 3 días. Es el número simbólico por el cual tenía que pasar Pablo para que en cierta manera resucitara de su ceguera, resucitara a la luz de Jesús, resucitara a la voz de Jesús. Y qué hermoso. Tal vez para él no fue hermoso en ese momento, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, si nos ponemos en los zapatos de San Pablo, a quién le hubiera gustado estar ciego por 3 días? Yo creo que no nos hubiera gustado, ¿verdad? Pero lo que sucedió después
es lo más maravilloso. Este hombre se convierte de ser un perseguidor a ser perseguido él mismo. En otras palabras, Jesús le voltea la tortilla. Y en vez de perseguir, es perseguido por ese encuentro que ha tenido. Se convierte en un testigo vivo de Jesús resucitado. Y precisamente eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Quiere que nos convirtamos en esos testigos de ese poder y de ese amor de Dios. Esta caída, la luz del cielo y la ceguera, se refiere al centro de este acontecimiento. Jesús resucitado aparece como una luz espléndida que habla a Saulo. Transforma su pensamiento y su vida misma. La experiencia del apóstol puede ser modelo de toda auténtica conversión cristiana. Esta experiencia lo hizo madurar en el encuentro con Cristo resucitado. Y fue ese encuentro aquello que lo hizo cambiar radicalmente su existencia, como lo veíamos con Zaqueo. Yo me imagino que Zaqueo, a partir de ese momento, ya no robó a nadie, ya no exigió de más, ya vivió una vida como Jesús le había mandado. Cumplir los mandatos, vivir de una manera honesta, vivir de la mejor manera que él podía hacerlo. Lo mismo le sucedió a Saulo. Saulo comprendió que su salvación no depende de las obras buenas realizadas según la ley, sino del hecho de que Jesús también había muerto por él y había resucitado. Y nuestra salvación, mis hermanos, muchas veces queremos ganarnos el cielo por nosotros mismos. ¿Qué se dice que debemos de hacer para ir al cielo? Hacer obras buenas, ser santos, ¿qué más? Guardar los mandamientos, ¿qué más? Perdonar al que nos ha ofendido, ¿qué más? Amarnos unos a los otros. ¿Y esto te garantiza la salvación? Claro que no. Ni por más que vengas a misa todos los días y vengas de rodillas y reces más de 1000 rosarios, eso no te va a salvar, mi hermano, mi hermana. ¿Quién nos da la salvación? Jesucristo, por medio de ese sacrificio en la cruz. Esto no te estoy diciendo que no vayas a misa, no te estoy diciendo que no reces el rosario. Son actividades muy piadosas y las debemos de practicar. Pero tenemos que entender y saber que eso no nos va a salvar, mis hermanos. La iglesia no nos salva. Nuestro Salvador es Jesucristo. Y es a Él a quien le debemos la gloria y la honra. Y es a Él a quien debemos de estar siempre agradecidos. Así que no importa cuántas obras buenas hagas, esa no es tu salvación. Al contrario, fíjense lo que hizo Pablo. Pablo era un hombre recto, de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus creencias. Pero terminó persiguiendo
a los cristianos. Simplemente nosotros entendemos las cosas al revés. Voy a misa, voy a confesarme, voy a cumplir los sacramentos para salvarme. Y no es así. Esta conversión y ese ir a misa, ese ir a la comunión, debe de ser consecuencia de nuestra conversión, de nuestro encuentro con Cristo, en otras palabras. Después de que tengamos ese encuentro, todo lo que hagamos será consecuencia de ese encuentro con nuestro Dios. Por consecuencia, porque yo me he encontrado con ese Jesús, voy a cumplir los mandamientos. Por ese encuentro con Jesús voy a poder perdonar. Por ese encuentro con Jesús voy a poder abrazar a mis hermanos que me han ofendido. Por ese encuentro con Jesús voy a transformar mi vida y voy a ser generosa y voy a ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque hemos tenido ese encuentro con ese Dios, con ese Jesús resucitado. Y en vez de que vengamos a misa y nos confesemos y vengamos de rodillas para salvarnos, mis hermanos, eso no nos salva. ¿Quién nos salva? Jesucristo. No les oigo, no me convencen. ¿Quién nos salva? Jesucristo. Más fuerte, ¿quién nos salva? Jesucristo. Amén. Él es nuestro Salvador. Convertirse significa creer que Jesús se ha dado todo a sí mismo por mí, muriendo en la cruz y resucitando. Vive conmigo y en mí, y confiándome a la potencia de su perdón, dejándome tomar de la mano, puedo salir de las aguas movedizas del orgullo y del pecado, de la mentira y de la tristeza, del egoísmo y de toda falsa seguridad, para conocer y vivir la riqueza y la grandeza de su amor. El apóstol Pablo nos indica la actitud espiritual adecuada para caminar en la vida de comunión. Se dio cuenta que no podía seguir actuando como lo había hecho hasta ese momento. Ese encuentro con Jesús, esa luz, esa voz y esa revelación interna. Imagínate ese momento. ¿Qué sentiría Pablo al encontrarse con el poder de ese resucitado? Yo creo que le haría ver todo el amor que él tenía para haber muerto en la cruz. Yo creo que debe haber visto y experimentado ese amor tan grande de Dios. Y cuando tú experimentas ese amor, cuando tú experimentas ese encuentro con ese Señor, mi hermano, mi hermana, nos cambia totalmente la vida. Y a consecuencia de esto, hacemos esa conversión de cambiar esa vida, de cambiar esos pensamientos, de cambiar esa actitud, de cambiar todo dentro de nosotros y aún fuera de nosotros. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos inunda. Porque el amor de Dios llega y lo transforma todo, lo cambia. Ese dolor, ese rencor que tenías contra alguien ya no es nada, porque Jesús lo sana y lo libera. Todo aquello que te tenía en obscuras y en la oscuridad se acaba porque llega la luz de Cristo a tu vida,
a tu mente, a tu corazón, a ti mismo. Y es consecuencia, mis hermanos. La consecuencia es la conversión total y radical. Este Pablo se dio cuenta de que había necesidad de una conversión hacia Cristo y no en contra de Él como Él lo había hecho. Se dio cuenta de su miseria, de su egoísmo, de que quería Él salvarse por sus propios medios, como tal vez muchos cuando no entendemos lo que es la salvación. Queremos por nuestros propios medios salvarnos. Y la salvación ya se nos ha dado, mis hermanos. Todo es tomarla y creer en Jesús. Creer en esa salvación y hacerla tuya, hacerla mía. Jesús lo hizo ver su realidad. Lo hizo verse por dentro. Lo hizo ver qué tenía en su alma, en su corazón. ¿Alguna vez te has visto tú por dentro? ¿Has podido ver tu corazón, tu alma, todo lo que hay dentro de ti? Yo recuerdo hace años, en una oración, yo le decía al Señor, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Permíteme ver mi alma, permíteme ver mi corazón. ¿Cómo estoy, Señor, por dentro? Y en esa oración, el Señor me revelaba un reflejo de mi alma. Y ¿sabes? No me gustó nada. Nada me gustó aquel reflejo. Veía aquella alma apagada, herida, sucia, egoísta, algo feo, y a mí no me gustó. Y a partir de ese momento le empecé a pedir al Señor, Señor, cambia mi alma, sáname, Señor, límpiame para tener esa alma limpia, digna de ti, de tu presencia y de tu amor. Yo me imagino que algo parecido le pasó a Saulo. Se vio en toda su miseria, en todo su pecado, en todo su egoísmo, en todo aquello lo más horrible que te puedas imaginar. Los santos siempre han buscado la luz de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros también le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé su luz, que nos haga ver en qué estamos mal y qué tenemos que cambiar. El Papa señala que el cristianismo no es una nueva filosofía ni una nueva moral y que la conversión del cristiano solo puede explicarse en el encuentro de la persona concreta con Jesucristo. Y no a través de categorías psicológicas. Y sabes, grábate esto. Solo somos cristianos si encontramos a Cristo. Si no has encontrado a Cristo, no te puedes llamar cristiano. ¿De dónde nos viene el título de cristianos? De Cristo, exclusivamente. Y solo somos cristianos si encontramos a Cristo. Repite esto conmigo. Solo somos cristianos si encontramos a Cristo. Una vez más. Solo somos cristianos si encontramos a Cristo. Exactamente así como lo hizo Pablo. En algunos de sus escritos, el apóstol relata que la aparición del resucitado
de la que también Él es un verdadero testigo, es el fundamento de su apostolado. A través de ese encuentro y por ese encuentro, Él escuchó el llamado de Dios a ser el apóstol de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos. Los judíos los distinguían: si no eres judío, eres gentil. Y por eso Pablo es llamado y se concreta específicamente a llevar el evangelio, a llevar la buena nueva a los gentiles, a los que no eran judíos. Encontrarse de veras con Cristo y llegar a conocerse vienen a ser sinónimos, vienen a ser lo mismo. Pasajes como el de aquella mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, o como la conversión de Zaqueo que acabamos de leer al principio. Esto viene a la memoria espontáneamente. Son dos lumbreras, se puede decir, de la conversión y cómo nos podemos convertir y cómo Jesús a nuestro encuentro, viene a nuestro encuentro para convertirnos. Así como llegó al encuentro de Zaqueo y llegó al encuentro de la samaritana en aquel pozo. Además, es muy distinto llegar al conocimiento de sí mismo. ¿Tú te conoces a ti mismo, a ti misma? ¿Tú sabes cómo eres tú? Muchas veces ni nosotros mismos sabemos cómo somos. Tal vez nosotros pensamos que nos conocemos, pero a la hora de la hora no sabemos. Es distinto el conocimiento con la luz de Cristo. Como bien anota Santa Catalina de Siena, decía ella, el solo conocimiento de nosotros fácilmente conduce a la desesperación, pues destapar los sótanos del alma deja salir toda clase de espectros. ¿Qué hay en el sótano de tu alma? En ese reflejo de tu alma, como yo le pedí al Señor que me la enseñara. Le repito, a mí no me gustó nada. Nada me gustó ese reflejo. Te sabes conocer con toda tu miseria, con todo tu pecado, con toda esa suciedad, con todas esas malas intenciones cuando estamos invadidos por el pecado. Decía esta Santa Catalina de Siena, que qué triste llegar a ese sótano sin la luz de Cristo. Descubrir que en el fondo de mi existencia he sido siempre una egoísta y que todo el mundo en el fondo es egoísta. No me libera por sí solo del egoísmo, más bien lo probable es que me conduzca a la amargura y a la náusea, como le pasó a Jean-Paul Sartre. Era un ateo de hueso colorado. Y él decía que no creía en Cristo como su salvador personal. Y en el fondo tenía razón. Sin Cristo, esta vida de pecado nos produce náusea. ¿Alguna vez has tenido náusea espiritual? ¿No te ha dado asco la pudredumbre de tu pecado, de tu egoísmo? Dice Santa Catalina de Siena que si pudiéramos ver, aquello nos causaría náuseas. Ver nuestro egoísmo, ver una vida, un alma sin Dios,
sería para deprimirse, sería para suicidarse. Sin embargo, necesitamos esa luz de Cristo para bajar al sótano de nuestra alma. Jean-Paul Sartre no creía en Cristo como su salvador personal. Al final, este capitán de los existencialistas ateos solucionó su náusea escribiendo en abundancia y decía: muy distinto es el desenlace cuando bajo a mi sótano armado de la luz de Cristo. No es que mi verdad se atenúe o se disfrace, no es que queden maquillados mis errores y mis pecados, o que queden escondidas mis incoherencias, sino que todo aquello queda integrado en el plan más amplio que finalmente se resuelve en anuncio de conversión, misericordia y obras de vida nueva, gracias a la luz de Cristo. Fíjate qué importante es esto. Muchas veces nosotros ni nos lo imaginamos. Cuando estás en tu soledad, cuando estás en tu silencio, cuando estás en tu cama, en esas noches que no puedes dormir, y estás con la preocupación, y estás con el dolor, y estás con todo aquello, y te llega la ansiedad y te llega el miedo, ahí necesitas la luz de Cristo. Ahí necesitamos esa luz que nos ilumine, porque aún a través de esas circunstancias Dios las permite para volvernos a Él, para acercarnos a Él, para descubrirlo. A mí me gustó mucho esta comparación. La conversión es el primer paso hacia la santidad. Y yo les decía el otro día que sin santidad, ¿qué sucede? Sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos ser santos. ¿Y cuántos santos hay aquí? Levanta la mano, mi hermano. Mi hermana, tú eres santo y eres santa porque has sido redimida con la sangre de Cristo. No eres santa por tus propios méritos. No eres santa porque eres generosa. No eres santo porque haces lo bueno. Eres santo y santa por la sangre de Cristo derramada en esa cruz, mi hermano. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Mis hermanos, cuando entendemos esto, oh my God, es algo que no se puede quedar callado. No puedes callar, decía el Evangelio. Si tú te callas, las piedras van a hablar del amor de Dios. Las piedras van a hablar de Jesús. ¿Te imaginas qué impactante sería que una piedra te hablara? Porque tú no quieres hablar, porque tú no quieres llevar la palabra de Dios, porque tú no quieres ser testigo y decirle al hermano: Dios te ama, te espera con los brazos abiertos. Porque, uy, no, ¿qué me va a decir? ¿Me va a juzgar? ¿Me va a decir que estoy loca o que estoy loco? Mi hermano, mi hermana, cuando se lleva en el corazón y en el alma ese ardor por ese amor a Jesucristo, no te puedes quedar callado. No te puedes quedar callada. Porque por algo el Señor te ha dado ese fuego en el alma y en el espíritu. Para que lo compartas, para que lo lleves a tu familia, para que lo lleves allá donde están todos en su oscuridad, lejos de la luz de Cristo. Y tú llegarás como esa antorcha, como esa luz de Cristo, a donde quiera que el Señor te lleve y te mande, mi hermano, mi hermana. No te quedes callado. Lleva esa luz de Cristo a donde el Señor te mande.
Entonces, esta santidad, esta conversión es el primer paso hacia la santidad, pues somos hijos suyos y nos hacemos santos a través de la conversión, ya que por la conversión damos esa media vuelta cuando vamos por el mal camino y nos volteamos hacia Dios. Esa conversión es la que es necesaria en tu vida, en tu corazón, en tu manera de vivir, en tu manera de sentir. Vamos a hacer una pausa un momento. Vamos a hacer la colecta de esta tarde, pero piensa en tu corazón lo que el Señor te está diciendo esta noche. Él te necesita para que seas esa luz, para que llegues a los demás. Deja esa vergüenza, deja ese yo no sé, deja ese yo no puedo, porque el Señor te lo ha dado. Ya lo tienes en ti y te llama y te invita a ser testigo de su amor a donde quiera que vayas. Y una manera de ser testigo de su amor es esa ofrenda que tú das esta noche. Esa ofrenda que a todos nos cuesta, ¿verdad? Hemos trabajado, los que trabajan, de una manera o de otra. Es necesario desprendernos con generosidad y dar al Señor un poquito de lo mucho que Él nos da. Si Él nos ha dado la salvación y la vida eterna, ¿con qué le pagaremos, mis hermanos? ¿Cuánto cuesta la salvación en dólares? No tiene precio. Ni todos los dólares del mundo pagarían la salvación. Y lo único que tenemos que hacer es tener fe y creer en esa salvación que nos la da Jesús resucitado. Eso es todo, mi hermana, mi hermano. Escuche esta alabanza y démosle gracias a Dios aún dentro de nuestro corazón. Gracias, Señor. Aleluya. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Vamos a volver al Evangelio, al libro de los Hechos, con la narración de la caída de Pablo. Y vamos a leer capítulo 9 y vamos a empezar desde el versículo 17. (9:17). ¿Ya lo encontramos? Y dice así: salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Palabra de Dios. Qué cambio tan drástico para Pablo. Y ese cambio tan drástico tal vez no sea para ti o para mí. Tal vez el Señor no se nos manifieste como a Saulo, con esa luz, con esa voz. Pero el Señor siempre se va a manifestar de una manera que tú lo entiendas,
de una manera que tú lo comprendas. Y si no lo comprendes, pregúntale una y otra vez hasta que realmente comprendas lo que el Señor te quiere decir, mi hermano. Muchas veces no crecemos espiritualmente porque no buscamos quién nos ayude. ¿Quién nos ayude a descifrar, a entender los misterios de Dios? Si tú no tienes un guía espiritual, yo te invito a que lo busques. Busca, yo sé que los sacerdotes tienen mucho trabajo, pero habla primero con un sacerdote. ¿Cuántos de ustedes tienen un guía espiritual? Levanten la mano. Muy pocos. Necesitamos esa guía, mis hermanos, porque muchas veces nosotros mismos no podemos entender, no podemos descifrar. Si muchas veces no entendemos ni la Sagrada Escritura, busca entre el grupo de oración alguien que tenga ese discernimiento. Pídele al Señor primero que te ponga un guía espiritual en tu camino. Búscalo y tú vas a ver. El Señor va a poner a alguien en tu camino para que te ayude a entender, para que te guíe, para que te lleve y te haga entender lo que el Señor quiere de ti. Mis hermanos, la iglesia, con el poder y los medios que Jesucristo le confió, nos devuelve la gracia perdida. Nos da la reconciliación, el perdón de nuestros pecados. Y así la iglesia hace de nosotros pecadores unos grandes santos y santas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú seas santo y seas santa. No quiere que sigas en el pecado y en el sótano de tu alma con ese reflejo tan horrendo de lo que es tu alma sin Dios. Y este bendito tiempo de Cuaresma nos da la oportunidad de volver como el hijo pródigo a la casa del Padre, arrepentidos y dispuestos a volver a la casa, reconociendo que somos indignos de su misericordia. ¿Te acuerdas de esa parábola del hijo pródigo? Este hijo que le pide al padre su herencia para ir a malgastarla. Y en cierto modo el Señor te ha dado la herencia, te ha dado esa gracia, te ha dado la vida, te ha dado ese amor, te ha dado tantas cosas. Te ha dado una familia, te ha dado un trabajo, te ha dado una casa, te ha dado tantas y tantas cosas. Como decía la alabanza, todo es de Él, inclusive nuestra vida. Y este hijo se ve en la peor de las situaciones, se ve con hambre, se ve con necesidad y cuidando a aquellos puercos. Le da hambre de comer aquellas bellotas que aquellos animales comían. Y le dan ganas de hartarse, pero no le permiten hacerlo. Y en ese momento reflexiona: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre comen la mejor comida? Y yo aquí muriendo de hambre, de frío y de tantas carencias. Mis hermanos, necesitamos volver a la casa del Padre. Necesitamos volver el camino y regresar a esa casa, que en este caso sería Jesús. Necesitamos tener ese encuentro con ese Jesús. Y me llama la atención ese amor tan grande de ese padre en la parábola. El hijo pródigo va ensayando en su mente lo que le va a decir: Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme más tu hijo. Iba repasando mientras llegaba a su casa.
¿Y qué sucede? ¿De dónde lo ve el padre? De lejos, nos dice la parábola. De lejos lo ve el padre. ¿Y qué hace el padre? ¿Se sienta a esperarlo? No, él sale corriendo. Mi hijo viene. Por allá veo su silueta. Ya le vi los pelitos parados que siempre tenía. Ahí viene mi hijo. Y sale corriendo a buscarlo, a abrazarlo. Y ese hijo se desvive. Perdóname, Padre. Perdóname. No merezco ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. ¿Y cuál es la respuesta del padre? Traigan las sandalias, el vestido nuevo, vístanlo, pónganle el anillo. Restaura una vez más a ese hijo perdido, ese hijo pecador, ese hijo que hizo lo de lo peor. Sin embargo, el amor del Padre es tan grande. ¿Alguna vez se te ha perdido a ti un hijo? Por un rato tal vez. A mí se me perdió una vez una de mis hijas. Y andábamos en un swap meet, en ventas, viendo para allá y para acá. Y ella tenía, mi segunda hija, tenía aproximadamente 7 años. Y ella andaba por todas las hileras viendo y entrando y saliendo, pero yo siempre la miraba. Hasta que de pronto me distraje en un puesto y cuando volteé ya no la vi. Y andaba, Dios mío, ¿dónde está mi hija? Y mi esposo iba conmigo. Y ándale, vamos a buscarla. Y empezamos, recorrimos todas las hileras buscándola y no la encontramos. Y yo empezaba a llorar. Señor, mi hija, ¿dónde está esa niña? Y a mí lo que me aterraba, que alguien se la pudiera llevar. Saliendo de ahí podían perderla y yo no volverla a ver. Y yo empezaba a inquietarme y a llorar. Y ya empezaba, Señor, mi hija, cuídala, Señor, déjame encontrarla, regrésamela, Señor. Y recorriendo con mis lágrimas todas aquellas hileras, hasta que por fin llego al último puesto. ¿Y saben dónde estaba la niña? Estaba atrás de un puesto que tenía puertas y ventanas. Y estaba detrás de una puerta y yo no la había visto. Sentí ganas de abrazarla, sentí ganas de nalguearla, sentí ganas de hacerle tanta cosa. Pero lo único que hice fue abrazarla y decirle, gracias Señor porque me la regresaste. Así debe haber sido el Padre. Ese Padre con ese amor. Hijo mío, estás aquí. Ya no digas nada. Ya no tienes nada que decir. Simplemente abrázame y recibe mi amor. Ponte de pie, mi hermano, mi hermana. Este Padre celestial, este Jesús resucitado, quiere recibirte con los brazos abiertos. No importa dónde hayas estado, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo te hayas ensuciado, porque para eso está la gracia de Dios. Para eso está ese amor incondicional del Padre que lo sabe perdonar todo. Todo lo que le hayas hecho, todo lo que hayas ofendido, Él te lo perdona en este momento. Mi hermano, mi hermana, este tiempo de Cuaresma, una vez más, el Padre abre sus brazos para darte la bienvenida, para decirte, hijo mío, hija mía, te amo, te perdono, te restauro. ¿Quieres volver a la casa del Padre? ¿Quieres volver a los brazos de tu Padre?
vuelve en este momento. Mi hermano, mi hermana, cierra tus ojos. Y vamos a imaginarnos ese Padre maravilloso. Ese Padre que ha llorado, ese Padre que se ha desvelado, está cansado de buscarte. ¿En dónde has estado? ¿En dónde te has revolcado? ¿Te has alejado del Señor? ¿Te has alejado de la casa? ¿Te has alejado del Padre? De ese amor protector, de ese amor maravilloso de tu Dios. Y ahora Él te dice: bienvenido a mi casa. Bienvenida una vez más. Y ahí con tus ojos cerrados, imagínate al Padre con los brazos abiertos y dándote ese abrazo amoroso. Abraza a tu Padre. Si tienes ganas de llorar, llora. Padre, perdóname. Perdóname porque te he ofendido. Perdóname porque te he hecho llorar. Perdóname porque te he hecho que te desveles por mi culpa. Perdóname, Padre. Y el Padre te dice: ya no digas nada. Solo abrázame. Y siente en este momento esos brazos del Padre que te abrazan. Esos brazos del Padre calurosos que te quita esa ropa sucia y te pone una nueva vestidura blanca, limpia, de acuerdo a tu rango de hijo y de hija de Dios. Y te dice el Padre: bienvenido seas. Gracias por convertirte y volver hacia mí. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Dile lo que tu corazón siente en estos momentos a tu Padre Celestial. Dile con tus propias palabras. Aria carara shiria carara siria. Jesús, llama en mí tu corazón. Dile que te cambie el corazón por el de Él. Lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Cántale al Señor. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dile que lo necesitas. Te necesito, Señor, para seguir el camino de la gracia y de la salvación. Te necesito, Señor, para seguir adelante, para negarme a mí misma, tomar mi cruz y seguirte, Señor. Renuévame, Señor. Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Sigue
allí en los brazos del Padre. Cruza tus brazos en tus hombros y sigue abrazando a tu Padre, que te dice: hace tanto tiempo que esperaba este momento para abrazarte, para darte mi amor, para recordarte que yo he mandado a mi Hijo Jesús a dar la vida por ti, por tu salvación, para que tengas parte conmigo en la vida eterna. Gracias, Señor. Sigue en ese abrazo del Padre por unos momentos más. Haria Siri Harai, Haria Siri Iri Harai, Haria Siri Harai. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Respira profundo. Suéltalo. Una vez más, respira profundo. Respira ese amor del Padre y suéltalo una vez más. Siente cómo tu corazón se derrite por ese amor tan grande del Padre. Ariaga Arayan, Ariaga Arayasa Arayan, Iriagarara Shiria Garara Sirian, Ayasan, Ariaga Arayan, Iriagarara Sharaya Saraya Saraki Arara Shirian. Hijo mío, hija mía, aquí estoy siempre, esperándote con los brazos abiertos. Búscame cuando me necesites, que yo siempre estoy a tu lado. No huyas de mí, no huyas de mi amor, porque a donde quiera que tú vayas, mi amor te alcanzará. A donde quiera que tú estés, mi amor te seguirá. Acepta mi amor y compártelo con los demás. En cuanto más repartas mi amor, más amor te llenará tu corazón. Búscame en el silencio. Búscame en la oración. Búscame en la palabra. Búscame en la entrega y en el amor a tus hermanos. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Ve abriendo tus ojos. Y así como te ha mirado el Padre, con ojos de amor y de perdón, voltea a ver a tu hermano, tu hermana que está a tu lado, y dale un abrazo de parte del Padre. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Que nadie se quede sin un abrazo. Que nadie se quede, aun los que están ahí atrás solos. Párate, ven, da un abrazo y recibe un abrazo de parte del Padre. Aleluya, Señor. Bendito y alabado seas. Aleluya.
quiero darte por amar. Recibe la gracia del Padre. Cuidado más, cuidado. Quiero ser. Recibe el abrazo del Padre. Recibe el abrazo del Padre. Igualmente. Amén, Señor. ¿Ya diste un abrazo? ¿Ya te dieron un abrazo? Ahora demos gracias al Padre. Dale un aplauso, que llegue hasta el tercer cielo, donde está ese Dios maravilloso, donde está ese Señor, Padre, que nunca se cansa ni se cansará de amarte, mi hermano, mi hermana, y te espera con los brazos abiertos. Señor, mira a tus hijos que están aquí, que a partir de hoy, Señor, quieren convertirse a ti. ¿Quién se quiere convertir? Levanta la mano. Padre, tómales una foto porque se están comprometiendo a convertirse hacia ti. Amén. Vamos a cerrar con la intercesión de Mamita María, nuestra Madre hermosa. Y levantando nuestras manos, digámosle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendice y ese amor que tú has recibido esta noche, ve a llevarlo allá, donde más es necesitado, en tu casa. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Ha sido una bendición para mí estar con ustedes. Que el Señor les siga bendiciendo y sigan adelante aquí en su parroquia. Sigan adelante, sigan creciendo y que el Señor les bendiga. Cuando se acuerden de mí, pídanle al Señor por mí, que yo estaré pidiendo por ustedes. El Señor les bendice, mis hermanos. Un aplauso al Señor por nuestra hermana, por esa bendición de tenerla por estos 4 días. ¿Quieren volverla a ver otra vez? Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, pues en cuanto ella tenga una oportunidad, un viernes la vamos a tener, se lo vamos a hacer saber para que vengan a llenarse de esa palabra de poder que ella nos da a través del Señor, el Espíritu Santo que pone en sus labios. Entonces que los esperamos mañana, que es el culmen de este retiro. Mañana va a ser la misa con el Padre Perry para darnos una reflexión de todo lo que hemos recibido a lo largo de estos 4 días
El Via Crucis es a las 6:30 y luego enseguida va a ser la misa, así es de que traigan a sus vecinos, su familia, y aquí los esperamos, y que el Señor los bendiga y llevemos esa bendición a nuestras casas y que la paz de Cristo quede con nosotros. Y nos despedimos con la oración por excelencia, la oración del